Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar en este webinar de salud mental número 14 de las brechas y desafíos en la implementación de la salud digital en demencias. No es un secreto para nadie que en las últimas décadas el envejecimiento poblacional se ha convertido en una de las transformaciones más relevantes de nuestra sociedad. Vivimos cada vez más años con mejores condiciones de salud, pero también han surgido nuevos retos, como por ejemplo, cómo mantener la autonomía, cómo evitar la soledad no deseada o cómo sostener el bienestar emocional a lo largo del tiempo. La OMS define la salud como un estado completo de bienestar, tanto emocional como social y cognitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que desde esta perspectiva el aumento de la esperanza de vida no es únicamente un logro, sino también un llamado para que adaptemos nuestros modelos de atención y nuestros vínculos comunitarios. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy la vejez ya no puede entenderse únicamente desde la pérdida, sino también desde la diversidad de trayectorias y de la diversidad de capacidades. Y es aquí donde la salud digital se presenta como una oportunidad para promover el envejecimiento saludable y participativo. Hablamos de tecnologías que van desde la teleasistencia o las videollamadas hasta incluso herramientas de estimulación cognitiva o seguimiento remoto de salud. Un poco de cualquiera de estas herramientas puede ser sumamente útil. Aquí fue donde apareció el propósito del proyecto Digimental, impulsado por la Fundación de Neurociencias, que busca identificar las brechas y barreras que dificultan la implementación de la salud digital en demencias, proponer buenas prácticas y ofrecer una guía útil que permita trasladar esa evidencia científica a la práctica cotidiana. Porque todos sabemos que hay un montón de herramientas digitales sumamente útil para nuestros mayores e incluso nuestros mayores con demencia. Sin embargo, sabemos que en su día a día, para muchos de ellos, no están presentes hoy en día en nuestro país. Y es por eso que el proyecto Digimental buscó desarrollar una guía en la que primero se entienda el por qué esto no ocurre y luego generar esas buenas prácticas para aumentar el uso de estas herramientas. Para poder llevar a cabo esta investigación, el equipo desarrolló una metodología mixta, es decir, utilizando herramientas tanto cuantitativas como cualitativas. Se llevaron a cabo 407 encuestas, tanto a personas mayores como a familias y profesionales. Luego, 15 entrevistas a expertos, tanto clínicos como sociales y tecnológicos. Luego se crearon 4 grupos focales formados por mujeres mayores, profesionales y cuidadores para conocer su opinión desde un punto ya más cercano. Y luego también se revisaron 26 planes, tanto autonómicos como nacionales, para analizar la coherencia entre las políticas ya existentes y las necesidades detectadas en esas entrevistas, encuestas y grupos focales. Siempre desde una perspectiva transversal, teniendo en cuenta variables de género, de edad, de ruralidad, migración y discapacidad sensorial. A partir de todo este análisis de la información recopilada, se identificaron una serie de hallazgos que permiten comprender mejor cómo se está implementando la salud digital en nuestra sociedad actualmente en demencias y qué factores condicionan su éxito o condicionan también su abandono. En primer lugar, en relación con las personas mayores, se observó una alta motivación hacia lo socioemocional, hacia el uso de tecnologías. Por ejemplo, todas esas tecnologías que les permiten conectar con familiares, con amigos que tienen años sin ver, que les ayudan a sentirse conectados con las personas que igual no están dentro de su día a día. Por ejemplo, videollamadas, mensajes de WhatsApp, redes sociales, todas estas son herramientas claves para la conexión y que pueden utilizar dentro de su rutina diaria. Sin embargo, también se descubrió que a partir de los 70 años comienza una evidente brecha digital, aún más marcada que en años anteriores. Y ya a partir de los 80-82 años se observa un punto de inflexión donde aparecen con mayor frecuencia miedo a cometer errores, inseguridad ante lo desconocido y las limitaciones derivadas de la pérdida sensorial o cognitiva. En segundo lugar, con respecto a los familiares y personas cuidadoras, los resultados muestran que constituyen como la principal puerta de entrada hacia las tecnologías en los hogares. Son aquellos que suelen instalar, configurar y mediar el uso de los dispositivos con esa persona mayor.
Sin embargo, también se ha podido detectar que existe un riesgo a la sobreprotección o a transmitir nuestros propios miedos. En cuanto a la sobreprotección, creo que es algo que lamentablemente hemos hecho todos alguna vez. Como esa rapidez con la que vivimos todo actualmente, quizás decirle nada, deja que ya lo hago yo, que voy más rápido, o espera que lo hago yo, no vayas a equivocarte. Con todo esto aumentamos la sobreprotección y logramos exactamente lo contrario a lo que buscamos, que generen más miedos o que sientan que no se ven capaces de hacerlos por ellos mismos. Y por otro lado, si tenemos algún tipo de miedo o algún tipo de desconfianza, a la hora de enseñarles les podemos transmitir ese miedo. Por otro lado, en cuanto a los profesionales, se identificó una muy baja prescripción de herramientas digitales, situado en torno al 7%. La mayoría señala que es por falta de tiempo, por escasez de materiales claros y por la necesidad de formación práctica como las principales barreras que les impiden recomendar o integrar herramientas digitales dentro de su labor diaria y dentro de la rutina diaria de esa persona mayor. Por otro lado, en entornos comunitarios y asistenciales, como por ejemplo farmacias, asociaciones locales, servicios municipales, centros de día, surgen como espacios de confianza y acceso inicial a la tecnología, así como las familias o los cuidadores también son esa primera puerta de entrada. Y por eso se insiste en que se den estas videovisitas, talleres, programas de alfabetización digital, préstamo de equipos. Todo esto muestra un gran potencial, muestra como una muy buena posibilidad a aumentar el uso de tecnologías, siempre que sea apoyado de acompañamiento humano. No obstante, también advierte algunos riesgos como la infantilización del usuario, la presencia de publicidad en determinadas aplicaciones y también ese mismo riesgo a sobreprotección o a transmisión de miedos. En conjunto, todos estos hallazgos confirman que la adopción de la salud digital no depende únicamente ni de la edad ni de la habilidad técnica de la persona mayor, sino sobre todo de la utilidad que él perciba que tiene, del acompañamiento que le den y la confianza que le dé el entorno para utilizarlas. ¿Cuáles son algunas de estas brechas digitales detectadas? Las primeras son las brechas ya más digitales, se puede decir que relacionadas con la edad, con el género y con el territorio. En cuanto a la edad, esto que comentaba antes, que a partir ya de los 80 años esa brecha es muy grande o está mucho más marcada. Y en cuanto al género, esto es algo que me generó en su momento especial interés. Y resulta que, bueno, lamentablemente, esta, por la historia que han tenido muchas mujeres de esa generación, que no pudieron acceder quizás a trabajos o se quedaron más en tareas del hogar, ya sea por decisión propia o por la situación en casa, no pudieron hacer ese acceso progresivo a las tecnologías al que sí tuvieron muchos hombres mayores, que al aparecer las tecnologías dentro de sus empresas, dentro de sus trabajos, tuvieron que irse adaptando poco a poco a ellas. Por lo tanto, se puede observar que hay muchísimos menos miedos, muchísimos menos como esa inseguridad a equivocarse, a dañar este equipo. En ellos, si lo han tenido que utilizar en el pasado, evidentemente ya hay como más fácil acceso a ellas. Y en cuanto al territorio, pues no es un secreto para nadie que mientras vivan en espacios más rurales, tienen menos acceso a las tecnologías. Luego están las barreras más relacionadas con la accesibilidad. A pesar de que hay herramientas muy buenas en salud digital, muchas de ellas lamentablemente tienen letras muy pequeñas, bajo contraste, menús muy complejos, interfaces no adaptadas y todo esto lo que les empuja es a abandonarlas porque no están adaptadas a sus capacidades o a sus dificultades sensoriales. Luego, por otro lado, está el tema de la privacidad. Esto genera grandes barreras. Si ya es difícil para nosotros los jóvenes, a veces cuando vemos como estos términos de consentimiento, si darle a permitir, a denegar, a veces les vemos tan largos y tan complejos explicarlos que simplemente damos a permitir o a rechazar. Imagínate ya para una persona mayor que al final em, esos miedos ya empiezan desde antes de leer esos consentimientos. Por lo tanto, si no les hacemos un poquitín más sencillos de entender, aumentan el miedo a estafas, la desconfianza y la confusión.
Y por último, como mencionaba antes, esa desigualdad territorial tan marcada. En los entornos urbanos, al final las personas mayores tienen más opciones a formación, más asistencia, simplemente están como más expuestos a las tecnologías de manera continua, por lo cual disminuyen sus miedos y aumenta su autoestima de su capacidad para utilizarla. Pero por otro lado, en cambio, en los entornos más rurales tienen menos opciones, dependen de ayuda puntual de algún familiar o vecino que le dé por acercarse a tomarse un ratín para explicarle cómo puede utilizar alguna de estas tecnologías. Y eso es bastante más difícil que suceda. Resumiendo todo esto, ¿cuáles serían las buenas prácticas identificadas por el grupo de investigación para lograr esa implementación inclusiva? La primera es que el acompañamiento inicial es fundamental. Se ha demostrado que esa confianza multiplica la continuidad de uso de esa herramienta digital. Que un familiar o un cuidador directo facilite ese primer uso ayuda a que sea un momento bastante más agradable y que por lo tanto se pueda volver a realizar en el futuro. Luego, como mencionaba antes, empezar por lo relacional, por videollamadas, llamadas, mensajes de texto, de WhatsApp, redes sociales, todo esto favorece su motivación socioemocional. Luego, como mencionaba en las brechas y barreras, el tema del diseño más sencillo de estas aplicaciones, de que en el momento en el que pensamos en diseñarlas o en hacerlas, pensemos en desarrollar una acción por pantalla, materiales de lectura más fáciles, iconografía clara, interfaces más progresivas, para que les sea menos difícil utilizarlas ellos solos. Y por último, es súper importante el mantener siempre una opción no digital, una línea telefónica, una atención presencial. Al final lo que buscamos es respetar su ritmo, evitar que se sientan excluidos o que se sientan presionados. Respetar el ritmo individual por la tecnología al final aumenta la posibilidad de que vuelva a surgir ese uso y por lo tanto también aumenta su motivación y sobre todo disminuye la sensación de ansiedad em, compaginada con el tema de las tecnologías. La salud digital al final reúne un conjunto diverso de soluciones tecnológicas que cuando se aplican de forma responsable, utilizando estos pasos que mencionaba antes, pueden mejorar la autonomía, la seguridad y el bienestar de la persona mayor. Al final, en el marco de Digimental se identificaron 6 grandes grupos de herramientas que responden a distintas necesidades y distintos escenarios. El primero corresponde a herramientas de promoción de la autonomía, como por ejemplo sensores de movimiento o sensores de caídas, y a los asistentes virtuales del hogar. Estos dispositivos ayudan al final a mantener esa independencia en las tareas diarias y refuerzan la seguridad en el entorno doméstico. A la persona mayor le genera confianza de que si por casualidad llega a haber algún tipo de accidente, algún familiar o cuidador va a estar al tanto, y a la persona cuidadora le ayuda a también no transmitir esa ansiedad ni esos miedos. Por ejemplo, un sensor puede detectar la falta de movimiento durante un par de horas y enviar una alarma o un asistente de voz para recordar a esa persona que quizás ha habido alguna caída o que quizás puede haber ocurrido algo. O, por ejemplo, un asistente de voz puede recordar que es hora de tomarse la medicación o encender la luz de manera automática. Todos estos pueden ser de gran ayuda. En segundo lugar, encontramos las denominadas técnicas profesionales, que incluyen, por ejemplo, la roboterapia, las gafas de realidad virtual. Ya hoy en día en varios centros de día se emplean robots, por ejemplo, sociales, como está el ejemplo de Paro. Paro es una herramienta muy útil para que tiene muchísima demostración de que puede ayudarles en el tema de el control de emociones, de mejorar la calidad de vida, de aumentar todo el tema de la necesidad de socializar, etcétera. U otros programas de realidad virtual que al final permiten revivir paisajes, revivir momentos, lugares que para ellos son significativos. Todas estas experiencias están demostradas que mejoran el estado de ánimo, reducen la ansiedad y favorecen la estimulación cognitiva.
Luego un tercer grupo ya está más basado en las herramientas de coordinación y gestión, por ejemplo, softwares de registro de pacientes o plataformas compartidas entre profesionales sanitarios, sociales o cuidadores en casa y familiares, que permiten unificar toda la información, reducir errores y ofrecer una atención más personalizada a esa persona mayor. Algunos municipios incluso ya las utilizan para coordinar la atención domiciliaria, evitando pues duplicados de información y comunicar más rápidamente a las familias. En cuarto lugar, destacan las tecnologías orientadas a la seguridad, como por ejemplo los relojes de geolocalización o los dispositivos con botón de emergencia, sumamente necesarios y utilizados en el mundo de las demencias. Son herramientas sencillas, pero de gran impacto, que permiten ayudar de manera inmediata o localizar a una persona que pueda llegar a estar desorientada, aportando tranquilidad tanto al usuario como a su entorno cuidador. En quinto lugar, hace referencia al respiro y al autocuidado de las personas cuidadoras. Se incluyen aplicaciones como herramientas de mindfulness, plataformas de apoyo emocional, foros entre cuidadores. Todo esto favorece la regulación del estrés, el descanso y el intercambio de estrategias, que muchas de ellas se adaptan al ritmo real del cuidador y del cuidado que tiene que hacer, trayendo beneficios para todas las partes, pero sobre todo para la persona mayor. Finalmente, encontramos herramientas de acceso a recursos e información, como portales de medicación informativa, buscadores de servicios sociosanitarios o plataformas de actividades comunitarias. Al final, su valor reside en ofrecer una formación fiable y asequible, evitando la sobrecarga y la información que suele encontrarse a veces en Internet, que nos vemos un poco perdidos. Hay mucha información, pero no sabemos de qué nos podemos fiar y cuáles son las más útiles. Todas estas plataformas ayudan a encontrar esa información de una manera más tranquila, más real, más eficiente, etcétera. Al final era un poco lo que hablábamos, existen un montón de herramientas digitales sumamente útiles que si las implementamos de una manera positiva, tanto para la persona mayor como para el cuidador, podemos vernos beneficiadas de ellas. Al final, los resultados del proyecto de Mental permiten extraer una serie de implicaciones y oportunidades que van más allá de la investigación y que orientan el futuro de la salud digital en demencias. En primer lugar, se confirma que la salud digital puede ser un gran aliado para la autonomía y la calidad de vida de las personas mayores con demencias, pero también de sus familias. Las herramientas tecnológicas, cuando están bien diseñadas, contribuyen a mantener la funcionalidad, a reducir la soledad y a fortalecer los vínculos sociales. Sin embargo, su efectividad, como ya hablábamos, depende de elementos claves como la combinación intersectorial. Es imprescindible que el ámbito sanitario, social, comunitario y tecnológico, que muchos años han estado como muy diferenciados, trabajen de forma coordinada, evitando duplicación de información, evitando eh, y todas estas como barreras que habíamos mencionado y garantizando la continuidad de los cuidados. En este sentido, el proyecto plantea una oportunidad estratégica, que sería replicar el modelo Digimental en otros territorios o programas, adaptando en diferentes al final servicios, en diferentes momentos, que sea útil para no únicamente para demencias, sino para muchas otras condiciones, incluso dentro de la etapa de la vejez. Luego, finalmente, el proyecto revela la necesidad de fortalecer la captación digital de mayores y de familias, no solo como competencia técnica, sino también como herramientas para el bienestar emocional. Sentirse capaz de utilizar la tecnología, mantener el contacto con los demás y gestionar su propia salud digitalmente son formas de regalarles autonomía en una época de su vida en la que únicamente ven cómo la pierden, así como evidentemente impactar de manera directa en su autoestima y su calidad de vida. En definitiva, la salud digital representa una oportunidad extraordinaria para avanzar hacia modelos de atención más personalizados, más humanos y más sostenibles, siempre que se coloque a la persona como el centro de la innovación, no a la herramienta tecnológica o al sistema.
Y es aquí un poco donde vemos que la salud digital es viable siempre que se diseñe desde la evidencia científica y con las personas mayores en el centro. Los principales retos, como podemos observar hasta ahora, no son digitales, sino son humanos y organizativos. Superar todas estas brechas de edad, de género, de accesibilidad, de territorio, etcétera, es fundamental y afrontarlas requiere de voluntad tanto política como compromiso institucional, sensibilidad profesional, apoyo de familiares, etcétera. Porque juntos podemos llevar a cabo cualquier tipo de plan que ayude a vencer estos retos y abrir una gran oportunidad de construir soluciones inclusivas, sostenibles y éticas donde la tecnología les acompañe sin sustituir, complemente sin invadir y potencie sin excluir. Aquí podemos observar un poco lo que sería esta guía de buenas prácticas y recomendaciones llamada del proyecto Digimental para salud digital, salud mental y personas mayores. Esta está publicada en la página web de la Fundación Neurociencias, por si queréis ir a echarle un vistacín. De verdad lo recomiendo porque es sumamente útil y al final traduce todos estos principios generales y todas estas recomendaciones concretas a cada uno de los agentes implicados, tanto personas mayores como familiares, profesionales, comunidad, sector privado y administraciones. Es de gran utilidad y lo que consiguen es un poco esto que mencionaba antes, que esas tecnologías útiles comiencen a ser empleadas dentro del día a día de todos estos ámbitos que mencionaba, siempre basados en perspectiva de género e interseccionalidad, en accesibilidad universal, en privacidad comprensible y control delegado y en la progresividad de uso. Al final, en esta guía podemos ver todos los hallazgos de la investigación resumidos. La verdad que está bastante bien diseñada, de una manera bastante visual, que puede ser de gran utilidad para que lo observe la misma persona mayor, su cuidador, para que lo tenga a mano un profesional de la salud y pueda entregarlo a ese familiar que está un poco perdido de cómo utilizar esas herramientas. Desde luego, es muy útil y podemos emplearla desde todos los sectores, como explicaba antes. Y bueno, finalmente gracias por acompañarnos en este webinar número 14 y recordar que la tecnología debe estar al servicio de las personas y no al revés, y que si nos juntamos entre todos los sectores podemos hacerlo posible. Un saludo.